Y a lo que iba era, antes de entrar a esto, que me parece importante también, porque tal vez si es que hay algunas personas que están también vinculadas al ámbito del periodismo que están escuchando, ¿tú cómo ves ahora el coaching dentro del fútbol? ¿Cómo ves? Y otra vez, no, a mí no me gusta hablar solo del coaching porque está la psicología del deporte, ¿no? Hablemos del No, trabajo mental, emocional. ¿Cómo ves tú el espacio o la mirá, importancia o la relevancia o la evolución del trabajo mental, emocional dentro del fútbol, sobre todo? yo te voy a contar, voy a arrancar, te voy a dar la respuesta, pero voy a Ok, arrancar contándote una historia. me gusta, En me el año, gusta. en el año, Me doy cuenta que las historias aparecen y me gustan. Así que no, está bueno. pero vas a ver por qué te voy a contar una historia. En el año 91, eh, Boca tenía un entrenador que era Tavares, Oscar Tavares. Mm. Washington también. En realidad, perdón, en realidad Carlos Aymar primero y Oscar Tavares después. Año 90. Aymar, no, Aymar y después Tavares. Boca contrata a un psicólogo, Oscar Mangione. Entonces, Boca contrata a un psicólogo y era un año complicado en Boca, eran momentos complicados, el grupo estaba dividido en dos, a tal punto que fue un equipo de Boca al que denominaron halcones y palomas, por cómo estaban divididos. Mira, ahí apareció una metáfora. A partir de esa denominación, peleas internas. Después ese equipo terminó siendo campeón en el 92. Gana el campeonato del 91, el primero, y después juega con Newell's la final y la pierde, la final del año. Y después en el 92 gana el campeonato también, y en lo que había ganado en el 91 lo gana de manera invicta. ¿Y qué pasó? A partir de todo lo que... Y no había ni redes sociales, ni teléfonos celulares, ni nada. A partir de todo lo que desde el marco de la psicología iba recibiendo el psicólogo, iba contándolo. Entonces, el mundo del fútbol en la Argentina y entrenadores que no estaban a favor de la psicología le ponían reparo. Psicólogos no, psicólogos no, psicólogos no, psicólogos no. Hoy hay una generación de entrenadores jóvenes que a partir de, y voy a poner otro ejemplo, de la psicología o de la psicología deportiva, pudieron salir adelante en momentos muy complicados de su carrera futbolística. Martín Palermo, por ejemplo. Y no lo digo porque estoy contando algo que no es público, él lo hace público. Palermo, a partir de su lesión de ligamentos cruzados, de que se le cayó una pared encima cuando festejó un gol en Villarreal Real, claro. y le rompió todo el tobillo. Bueno, él empezó a trabajar con una psicóloga en Boca. Y esa psicóloga en Boca lo ayudó mucho, mucho. Entonces, hoy no sé si Palermo tiene un psicólogo o una psicóloga en su grupo de trabajo, pero sí Gallardo tiene su neurociencista y Sandra Rossi le ha dado un vuelco muy grande. A ver, Gallardo es el mejor técnico de la Argentina, el mejor, por escándalo. Pero Sandra Rossi ha sido un bastión fundamental para trabajar con jugadores que, a ver, Borré, Alario, y te puedo nombrar un montón, que tenían un montón de dificultades en su vida o en la cancha o en un momento determinado hasta en la zona donde jugaban o porque no jugaban, y Sandra los ayudó, los acompañó y le corrigió un montón de cosas. Hoy hay pocos clubes que tienen coach ontológicos en su grupo de trabajo. Son pocos. Pero sí conozco muchos jugadores que sí tienen conversaciones. De hecho, yo tengo muchos coaches que son jugadores del ascenso en la Argentina. Y te puedo asegurar que en el tiempo de la pandemia más dura, fueron, fueron, fui una fuente de consulta, o mejor dicho, fue una escucha para ellos Punto de apoyo, ¿no? muy, muy importante,
porque muchos estaban caminando en la cornisa de la edad, de saber qué hacer, si se retiraban, si no se retiraban, si la pandemia los sacaba de carrera, si no los sacaba de carrera, el campeonato parado 7 meses, jugadores que no están acostumbrados a estar en su casa tanto tiempo, Claro, sí, un montón. Es un tema. jugadores que viven en un departamento de 2 ambientes y tienen a lo mejor los chicos, y en ese departamento de 2 ambientes sin balcón tenían que entrenarse por Zoom. Bueno, un montón de situaciones. Para mí fue una gran experiencia. Como coach, fue una gran experiencia. Porque iban apareciendo cosas a las que yo tenía que no resolver, pero sí rebatir con herramientas y con ejercicios. Y perdón, no viéndolo cara a cara en una mesa o separados por un café, sino viéndolo a través de una computadora, una pantalla. Como estamos ahora nosotros, una pequeña ventana. Y eso, que a veces a mí me pasa con los jugadores de fútbol, que no es que tienen su laptop, sino es que tienen su celular. Entonces la pantalla todavía es más chiquita, o sea, es más chica. Hasta todavía es más complicado. Bueno, pero por eso, entonces, a ver, hoy yo sé que en Europa hay mucho, en México hay mucho, en Chile hay mucho, en la MLS hay mucho, en Sudamérica todavía cuesta. Estamos como en pañales. ¿Por qué? Porque por más que yo vaya y le diga al futbolista de turno o al coachí de turno, es todo confidencial, ¿viste? Muchas veces desconfían. Pero si en yo Perú le hay digo, una frase para eso, es lo mastican pero no lo pasan. Es como no, que te lo eso escuchan, pero a veces no te lo terminan de creer porque tienen el miedo de que se rompa la confidencialidad. pero ¿sabés por qué? Yo te voy a explicar por qué. Porque el mundo del vestuario es un mundo de mucha traición. Es un mundo de mucha traición. Desde que vos llegás con un auto y yo tengo otro, y como vos te compraste uno nuevo, yo quiero tener algo parecido al tuyo, entonces mañana voy y trato de tener el mismo auto tuyo, a que Jun gana 10 pesos y vos ganas 5, entonces vos vas a reclamar por qué él gana 10 y yo gano 5, si yo hasta acá era el mejor pago y llega Jun, entonces yo tengo que ganar lo mismo que gana Jun. Y después, como decía Ruggeri, que, viste, en el Real Madrid, en la famosa Quinta del Buitre, le decían, mirá, la verdad, corre vos, hermano, que ganás 5 veces más que yo, que voy a correr yo. ¿Entendés? Y después hay otra cosa. Yo creo que cuanto más chicos se empieza a trabajar con los deportistas, es mucho mejor. Ya no te estoy hablando yo de jugadores profesionales o de deportistas profesionales. Hoy hay chicos de 16 años y hasta más chicos que a partir de tener contratos firmados o de tener una relación con un determinado representante son sostenes de familia. Y yo conozco el caso de un jugador, no importa, que después llegó a primera y es muy conocido, que un día volvió a entrenar y tenía 16 años. Y el papá estaba mirando la televisión. Y el chico le dijo, agarró el control y cambió para jugar a la Play. Y el padre le dijo, ¿qué haces? Si estoy mirando tal cosa. No te equivoques. Ese televisor lo compré yo con la plata que me dio mi representante. El televisor es mío, voy a jugar a la Play. Ese chico, a los 16, era sostén no solamente del padre y la madre, sino de los 5 hermanos. ¿Está? Sí, claro. Fundamental, sí. Algo de las cosas que nosotros hemos conversado mucho acá es eso, ¿no? Cómo podemos ir acompañando también a los jóvenes, ¿no? El año pasado, gracias a Dios, pude acompañar a un equipo de fútbol y también era eso, ¿no? Ya la formación. Sí, pero no es distinta. El acompañamiento grupal es diferente al acompañamiento individual. ¿Por qué? Porque cuando vos haces un acompañamiento individual, vos sabés que el que está del otro lado está delante tuyo para ser acompañado. En un acompañamiento grupal, en un equipo por lo menos son 11, mínimo son 11, no todos aceptan ese acompañamiento. Sí, claro. ¿Entendés? Entonces vos tenés que lidiar con... mirá, una vez me contó un entrenador esto, en una entrevista, ¿no? Estaba dando una charla táctica previo a un partido importante. Y un futbolista estaba como estoy yo con los auriculares así, ¿no? Y tenía
En ese momento no había teléfono. Estaba con un iPod. Así que mirá de cuándo estoy hablando. Escuchando música. El ayudante de campo del entrenador le pidió a ese futbolista si se podía sacar los auriculares y prestar atención. Entonces se lo sacó de mala manera. Y medio a regañadientes escuchó la charla. Cuando terminó la charla, el entrenador le dijo al futbolista, dice, mirá, fulano, dice, no, está bien. Dice, porque tus compañeros, dice, te lo tenemos que decir delante de todo. Dice, no te preocupes, mañana entro y hago 2 goles. Le dijo. Yo sé lo que tengo que hacer en la cancha, mañana entro y hago 2 goles. Y el entrenador le dijo, ¿y si no los haces? ¿Y si cometés un error? ¿Y si te cambian la marca? Bueno, lo terminó convenciendo. A la siguiente charla táctica, era una final la que se jugaba. A la siguiente charla. Ya no estaba con el iPod y los auriculares. Pero en esos programas que cuenta Jun, generalmente cuando nosotros hacemos un programa o acompañamos un equipo, tenemos espacios grupales, espacios de equipo, espacios individuales, porque es en ese complemento es que se puede dar un programa más efectivo. Pero bueno, Jun, sigue tú. Sí, no, de hecho, sí, el acompañamiento individual es fundamental, ¿no? Desde lo grupal vemos y generamos acuerdos, pero en lo personal, en lo individual, es donde empezamos a ver de repente cierta transformación. Escuchaba todo lo que mencionabas y hay como que palabras que fueron dando vueltas, porque decía, estamos hablando básicamente de coaching, ¿no? Desde la historia de Walter escucha mucho el escuchar vínculos, sostener conexión, claro, presencia, y el aprendizaje que está como de manera transversal, ¿no? ¿Sabés lo que pasa, Jun? Que el que no genera vínculos, y por lo general, esto como cuando vos haces un puente, mira, voy a otra metáfora, y no les pones los barrantes que lo sostienen, se te cae. Claro. En lugar de ponerle 3, le pones 1, y lo más probable es que cuando pase el primer camión se te caiga. Es que el coaching, ¿Cómo generamos en nuestros espacios la confianza, no? Bueno, a ver. El proceso de coaching es el generación de vínculos, y más en un equipo. Sí. Un día le dije a una tenista, generar confianza es lo más complicado. Porque ella me decía, estoy sin confianza. Entonces le digo, ¿en quién no confías? ¿En vos? Vamos a trabajarlo, le digo. Vamos a trabajar en que vos recuperes esa confianza. Y me dijo, no solamente en mí. No confío muchas veces en mi entrenador. Porque él me aturde con conceptos y yo juego al tenis. Y yo sé que si paso la pelota, si la cruzo, voy a ganar o perder sabiendo quién es mi rival que tengo enfrente, porque le conozco virtudes y defectos, como ella conoce mis virtudes y mis defectos. Entonces, empezamos a trabajar sobre la confianza que ella debía recuperar con ella misma, y también, por supuesto, cómo generar esa confianza con el entrenador. Yo le dije, más que confianza con el entrenador, ¿sabés lo que tenés que generar vos con tu entrenador? Empatía, le dije. Si vos no generás empatía con tu entrenador y le ponés distancia, y tu entrenador te habla, y a vos te entra por acá, y te sale por acá, y le conté la historia de este jugador de fútbol, y le conté la historia de este jugador de fútbol, que les acabo de contar a ustedes, y a ella le hizo ruido. Y por supuesto, no solamente recuperó la confianza en ella misma, sino que construyó una confianza con su entrenador impresionante. Impresionante. Y mira cómo volvemos a esta situación de aprender está bueno, pero claro, más importante y fundamental es tener la predisposición para, ¿no? Aquí ella estuvo predispuesta para poder escuchar de una manera distinta a su entrenador, llamémosle empatía,
Pero Sí, tener esa capacidad, ¿no? Yo le dije empatía porque yo en un momento le dije, vos lo que tenés que hacer es ponerte en los zapatos de tu entrenador. Y es más, hice con ella el famoso juego de las sillas y de la tercera posición. Para quien está del otro lado y no conoce, es un ejercicio muy del coaching, en donde el coachee se sienta en una silla y le habla a una silla vacía, y en esa silla vacía supuestamente está, en este caso, el entrenador. Y después, cuando terminó, le dije, bueno, ahora parate de esta silla, sentate en esta otra y hablale a, voy a poner un nombre cualquiera, a María, como le hablaría a tu entrenador. Y cuando terminó, le dije, sentate en esta otra silla, que es un tercer observador, que observó lo que María le decía al entrenador y el entrenador le decía a María. ¿Y qué es lo que dice la tercera posición? Y bueno, le sirvió de mucho. Lo hago yo, pará. Yo como coachí lo hago, con mi coach, eso, muchas veces. Ante situaciones que me encuentran empantanado o no sé cómo resolver. ¿Sabes cuántas veces me pongo y agarro una cartulina y hago el río de la vida? ¿Sabes cuántas veces lo hago? Un montón de veces. El río de la vida, algunos le llaman el camino de la vida. La rueda, yo hago la rueda cada tiempo. No, la rueda es muy. A ver, insisto, Más conocida también. Para el que está del otro lado y a lo mejor no sabe, es agarrar una hoja de computadora A4 o más grande, o una cartulina, y yo hago el ejercicio cruzando dos líneas así, y haciendo como si fuese un río. Y te digo, dentro y fuera del río, poné todo lo que quieras. Lo que el corazón te lleve a poner. Y después, cuando termina, yo me di cuenta también, porque aparte lo hice un montón de veces el ejercicio. Lo hice yo y lo hice hacer. Que vos terminás poniendo adentro del río las cosas que te importan y afuera las cosas que no te importan. O que le das menos valor. ¿Se entiende? Y bueno, y eso también es parte de los ejercicios que yo fui tomando y que fui también hasta modificando en algunos aspectos. Lo hago con revistas. Muchos ejercicios de estos que yo les contaba de mis entrenamientos en el alto rendimiento físico y mental, los sigo implementando. El famoso Simon, en lugar de tener la bicicleta, hoy el Simon lo tengo bajado en el teléfono o en una tablet, y al coaching lo hago, jugar al Simon. Pero no porque quiero que apriete 50 veces hasta que gane, sino porque lo que busco es trabajar la concentración, sobre todo la concentración de los deportistas. Y esto yo lo aprendí no solamente con el tema del Simon, sino porque en esos años de entrenamiento en Acumen, que así se llama el Centro de Alto Rendimiento, yo entrenaba con golfistas, con jugadores de rugby, con pilotos. Yo he visto los entrenamientos de los pilotos, básicamente. Bueno, claro. Estuve viendo videos y dije, en algún momento me gustaría ir a conocer Acumen. En simuladores. Bueno, yo me acuerdo que en ese momento había un chico que se llama Mauro Gianlombardo. Después tuvo un accidente, la ranita le dicen. Chico que corría en ese momento en categorías zonales y después corrió en turismo carretera, fue campeón de turismo de carretera en la Argentina. Tuvo un accidente tremendo el pibe y bueno, quedó mal, está recuperándose, gracias a Dios está un poco mejor. Bueno, y en ese momento yo tenía, ponele 30 años y él tenía 14. Y yo admiraba, yo se lo dije siempre, con los años después, le decía, Mauro, yo admiro y sigo admirando la concentración que tenés. Me dice, Walter, un segundo, milésima de segundo de desconcentración, me pongo el auto de sombrero.
Bueno, ¿sabes qué uso mucho yo? Mucho la gente lo toma como lo que fue en ese momento, una burla, una cargada, un desahogo. Mirá lo que hago yo, que cuando Jordan agarra la pelota, mira para el costado y dice, "It's for you, baby", ¿no? Para otro jugador. Cierra los ojos y tira. Y encesta. ¿Vos te pensás que Jordan lo hizo porque se le ocurrió hacerlo? ¿Sabes cuántas veces de haber tirado Jordan con los ojos cerrados y de haber errado? Ahora, ese punto de concentración, sabiendo dónde pararse, cómo poner los pies, cómo poner las manos, y siendo un jugador súper profesional, lo llevó a cerrar los ojos, a hacer así, tac, y embocar. Es impresionante. Hay un video, ¿sí? de Alonso, ¿sí? De piloto Fórmula 1. Están en YouTube, para los que quieran verlo, es alucinante, impresionante. Le hacen un reto, ¿sí? Le dicen, vas a dar la vuelta de tal pista, ¿sí? Y tú vas a estar, le dan el manubrio, ¿no? Y vas a estar haciendo los cambios, ¿sí? Y vamos a tomarte el tiempo. Y va a correr la imagen, ¿sí? De tu carrera tal, y vamos a ver cuánto te acerca hasta el tiempo. Menos de 2 segundos fue la diferencia. Él empezaba a hacer los cambios, ¿sí? Y él tenía en su cabeza, tenía en la cabeza toda la carrera. Claro. Estaban hablando un poco del ejercicio de visualización, ¿no? Cómo lo trabajaba él, cómo trabajaba sus carreras. ¿No? Es alucinante ese... Bueno, ahí, mirá, en Amazon está la serie de Fernando Alonso. Por supuesto, cuando él se decide a correr, él se retira de la Fórmula 1 y se decide a correr el París-Dakar, o el Dakar, y él cuenta más allá de la carrera de cómo se prepara y cómo habla con Carlos Sainz para ver qué es el Dakar. Y bueno, termina ahí, y él después, bueno, ahora volvió a correr en Fórmula 1, ¿no? Está la segunda parte donde él ya está metido en la Fórmula 1. ¿Sabés de dónde saco muchas cosas de coaching yo? De una serie que se llama This Is Us. Así, una serie de Netflix. Es una serie, en realidad es una serie de lo que antes era Fox, que ahora es Star, que Amazon la tiene subida. Son 6 temporadas. Es una serie que tiene un tiempo real, pero va mucho hacia atrás, en la vida de una familia. Y hay mucho de coaching. Estoy apuntando. Yo tampoco, esa no la he visto y ahí ya apunté el libro. Pero a ver, Walter Jung. No, el libro, perdón. El libro es la Sociedad de la Nieve. Sí, ese, claro, ese, sí. ese ya lo he apuntado, pero... Eso fue una conversación. Esto no la gente no lo sabe. No lo he escuchado, pero por eso ya lo dijo Walter y tal. La gente lo busque y sepa. Walter, la verdad es que estoy... Otro libro para leer, y que tiene que ver con el mundo, que también del que yo saqué mucho, es el libro de los All Blacks. El libro de los All Blacks, donde, bueno, también, ¿no? Tiene mucho del mundo del coaching, mucho. A mí me gusta leer. Hay un libro de un chico al que yo quiero mucho, se llama Tommy de Bedia, que se llama Mente Fría, Corazón Caliente. Y más allá de ser un libro en donde él cuenta muchas cosas que a él le pasaron, es extraordinario. ¿Sabes para qué? Para entender cómo en la alta competencia vos tenés que ser resiliente, vos tenés que decidir, y cuando tomás una decisión, es una decisión. No es ni buena ni mala, es una decisión. Mirá, una de las cosas que yo más trabajo en mi vida personal, con mi coach y con mis coaches, es la toma de decisiones. He tenido charlas de coaching con capitanes de equipos que yo le digo, vos no sos líder. Y les explico la diferencia entre líder y capitán. Como también con líderes que le digo, vos sos el capitán sin cinta. Yo pongo siempre el ejemplo de Mascherano. Claro. ¿No? Messi capitán, Mascherano un líder sin cinta. Vale. No estoy denostando a Messi, ¿eh? No. ¿Y cuánto pueden potenciar un equipo desde ahí, sabiendo que tienen ese valor cada uno de ellos? Y también son diferentes estilos de liderazgo, diferentes estilos de influir. Bueno, hay jugadores que necesitan más de un estilo, otros de otro. En mis charlas de liderazgo,
por supuesto, en las charlas que doy. Y bueno, en este último tiempo la mayoría fueron virtuales. Di Sí. muchas, y bueno, lamentablemente, ¿viste? Pero ya estamos regresando, Walter, ya estamos Gracias, regresando. gracias a Dios. Las charlas tienen que ver con ¿viste? Toda esta situación de ver el líder que sos. ¿Qué tipo de líder querés ser? ¿Qué tipo de líder estás siendo? Y después, ¿sos líder? ¿Viste? Hay mucha gente que cree que tiene un liderazgo tremendo y no. Y hay mucha gente que no cree que tiene liderazgo y tiene un potencial de liderazgo impresionante. Impresionante. Claro, pero no se da el permiso, no se pone no está dispuesto a ponerse donde necesita ponerse. Pero bueno, eso es... Y después, perdón, y después hay un gran tema que si quieren lo tocamos en otra charla, en otra... Episodio 2, ya está. Eso me parece... No, yo no tengo problema. Que para mí es un tema central en la vida de cualquier ser humano, que es salir de la zona de confort. Otra vez, y algo, bueno, otra vez que dices eso, Walter, y se me abre toda la conversación otra vez, pero bueno, ya, vamos a dejarlo ahí, porque es un tema que la gente cree que es muy sencillo, del que todos hablan, pero, no es sencillo, pero porque todo el mundo lo mencione o crea que conoce el concepto, no significa que lo esté viviendo, y el hecho de que lo hayas hecho una vez, no significa que el camino haya terminado. Y hay mucha gente que no sabe lo que significa salir o estar en la zona de confort. Y hace un ratito hablabas tú básicamente del tema de toma de decisiones, ¿no? Mira cómo estamos conectados con todo esto. Bueno. Ping, ping, ping. La dejamos ahí. Toma de decisiones más salir de zona de confort, episodio versión 2, capítulo 2 con Walter Zafarian. Pero acá, Walter, vamos a ir cerrando el primer capítulo. La verdad que estoy, por momentos no sabía si anotar, si poner, me sentía, la verdad que estoy, por momentos me ponía a mirar a otro lado para anotar yo también algunas cosas. Walter, la verdad que estoy muy agradecido. O sea, en esa cena que alguna vez tuvimos ahora, reconfirmo y profundizo y te agradezco porque además creo que es importante que la gente pueda empezar a escuchar mucho de lo que dijiste sobre... A ver, ahorita voy a ser concreto. Una de las cosas que celebro de lo que nos has contado es que nos hablaste del camino del aprendiz mostrando ser aprendiz. No hablando de alguien que dice es importante ser aprendiz, porque yo lo que más escucho es el concepto, y yo celebro tu ser aprendiz, o sea, el ser, y eso lo celebro y lo agradezco. Bueno, te agradezco mucho. Ahora estoy con otras cosas. Tengo un proyecto propio que se llama Proyecto Liderar. Estoy detrás. La pandemia me lo frenó, porque había empezado a hacer la investigación periodística. Aquí sí se mezcla la historia, ¿no? Acá se mezcla porque... Pero ahí sí es válido. Sí, es válido, ahora vas a ver por qué. Yeah. Porque durante la pandemia lo llevé a podcast, el Proyecto Liderar. Antes de la pandemia el proyecto era la investigación periodística para hacer un libro. De hecho, tengo parte armada y tengo que seguir. Lo que pasa es que no podía viajar, no podía encontrarme cara a cara, face to face, con quien yo tenía que entrevistar. Y a mí, ¿sabés qué es lo que me apasiona en el tema del liderazgo? No es solamente, el liderazgo de Gareca, ¿no? Para hablar de alguien a quien yo quiero mucho y que hoy está en Perú. Sino, por supuesto, hablo con Gareca, pero a mí lo que me interesa es entender el liderazgo contado por los liderados. ¿Se entiende el juego de palabras? Por supuesto, claro. Porque tiene más valor. Claro, es la influencia que llega. Los que viven la experiencia del liderazgo del otro. Porque yo vivo la experiencia... con Gareca y que Gareca me cuente cuál es su metodología y por dónde pasa su liderazgo, está buenísimo. Ahora, los jugadores de la selección peruana van a enriquecer aún más de conceptos explicando por qué es líder Gareca, desde dónde, cómo lidera, y por supuesto con ejemplos, ¿no? Y la gente que rodea a Gareca. Puse un ejemplo por poner, ¿no? Me acuerdo que yo me fui a Uruguay y charlé con un montón de entrenadores y de jugadores y de exjugadores, porque uno de mis capítulos tiene que ver con Tabárez.
alguien que se sostuvo 16 años al frente de la selección. Y que, a ver, más allá de haber llegado al partido del tercer y cuarto puesto y de ganar una Copa América y de participar en los últimos mundiales, ha tenido mucho tropiezo. Sin embargo, hay una construcción de liderazgo que el día que Tavares anuncia que deja la selección, generó un quiebre en un montón de jugadores. Cuando digo quiebre, en el sentido de que se abrieron de una manera casi paternalista en ese liderazgo de Tavares, que les decía, esto que es un celular, cuando vamos a comer, a merendar o a desayunar, queda en la habitación o queda en una canasta. En la mesa se conversa, no se contesta mensaje. Mira cómo ¿Qué quieres decir para cerrar? Primero agradecerte y me ha encantado poder conocer este lado que yo ha entrado y ha salido, pero me quedo con el lado coach, ¿sí? O el lado aprendiz, y mira cómo son las cosas, ¿no? También tuve una oportunidad, bueno, en mi vida también, el tema de un accidente automovilístico, 2001, septiembre, o sea, también, vuelta de campana. Yo no fui para el lado derecho, fue el lado izquierdo, y que hizo que no siga cayendo fue un árbol, o sea, pero cómo son las cosas y qué bonito poder encontrarnos acá, gracias por tu desprendimiento, ¿sí? Por ser tan desprendido, tan generoso con nosotros, además de con tu tiempo. Con la gente que nos va a escuchar, porque sí, era regalar, o sea, si no, nosotros, que quede claro que nosotros lo estamos deteniendo, porque Sí. si no seguiríamos. O sea, que quede que nosotros estamos deteniéndolo. Y mira que empiezas tú con como invitado, como nuestra lista de invitados en esta tercera temporada, tú abres este espacio, y tenemos nosotros un ritual, ¿sí? Un ritual bonito, que es dejarle una pregunta a aquel invitado que viene a la siguiente. Tú no sabes quién es y el anterior no sabe de quién viene la pregunta, ¿sí? Ni sabes de qué rubro va a ser, puede ser un jugador, puede ser un técnico, puede ser un coach. Sí, deportista, coach, de todas maneras está dentro del ámbito del deporte. Es ¿sí? simplemente regalar una pregunta. Regalar una pregunta. ¿Qué pregunta le regalarías? ¿Qué pregunta le regalaría? ¿Tiene que ser una pregunta de coaching? Totalmente abierta, totalmente abierta. Sí, sí, sí. No específicamente de coaching. Si viene, vamos a ver qué pasa. A ver, déjame pensar, dame un segundo. Sí, tranquilo. Le preguntaría qué cosas y qué momentos lo llevan o la llevan, porque no sé si es un hombre o una mujer, a tomar las decisiones más importantes, o la llevaron a tomar las decisiones más importantes de su vida. ¿Y cuál fue la decisión más importante de su vida? Wow, mira, va a ser súper potente porque con esto generalmente terminamos la conversación. Va a estar bueno porque necesitamos dejar un poquito más de espacio para la persona que vaya a contestar. ¿Cuál fue su vuelta de campana? Una cosa así también. Mira, ¿no? Bueno, Walter, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, en la próxima, si querés, o si quieren, hablamos de la zona de confort. Y si quieren, y tienen un ratito, por supuesto mostrándolos, tengo un montón, porque, insisto, me encanta leer, tengo colección de libros, y muchos tienen que ver con el coaching, muchos tienen que ver con la toma de decisiones. Recomiendo libros. Les voy a dejar un solo libro en el final, que es el libro de Alex Ferguson. Es una lección de coaching maravillosa. Es entender no solamente al personaje detrás del entrenador. Hay dos que me gustaría recomendar. Ese y la autobiografía de Carlo Ancelotti, que la volví a leer en estos últimos días. La había leído cuando salió y releí gran parte, a partir de esto que pasó con Paris Saint-Germain y de la crisis que quieren echar a Pochettino y no sé qué y no sé cuánto, volví a leer toda una parte del libro en donde él cuenta cómo se dio cuenta que le habían picado el boleto, como se dice habitualmente, usando una metáfora, cómo se dio cuenta que su fecha de vencimiento ya estaba establecida en el Paris Saint-Germain. ¿A partir de qué? Sabiendo que 2 fechas más adelante iba a ser campeón. Iba a ser campeón 6 fechas antes de terminar el campeonato. Y nosotros tenemos algo que hemos hecho también en el podcast, que es
hablar de algún libro también. Es como hacer un episodio que trate sobre un libro. Entonces, Cuando ahorita quieras elijo uno y lo charlamos. También, y aparte, aparte voy a decirle acá a Jun públicamente que vamos a elegir uno de esos dos libros que acaba de recomendar, uno de esos dos, y vamos a hacer un episodio sobre uno de esos dos libros. Pero el de Ferguson es donde habla de cuando Beckham tira la... Sí, no solamente eso. Pero ese es, ¿no? Sí. Ya, perfecto, sí, ahí lo tengo apuntado para el de... A ver, genial. A ver, él cuenta que lo invitan a dar una charla a Harvard y está dentro de una jaula delante de un montón de gente y él se pregunta, ¿qué hago acá? ¿Sabes dónde me pasó a mí eso? ¿Sabes dónde me pasó a mí eso? No quiero sacarle más tiempo. ¿Sabes dónde me pasó a mí eso? La primera vez que corrí una maratón de 42 kilómetros. Estaba en la largada, tenía puestos los auriculares, pues yo corro con música, y porque hago siempre un trabajo de relajación. Yo soy mucho del mindfulness, ¿no? Mucho de la meditación con mindfulness. Hago Reiki, busco que mi timo esté activo. Mira todas las cosas que se fueron enterando de mí. Episodio 3 va a ser ese. Acupuntura también. Me pasó esto hace muchos años, pero muchos años de verdad. Estaba en la largada y tenía la música. Entonces, iba a disparar el reloj para empezar a tomar el tiempo y fue un segundo nada más. Dije, ¿qué hago acá? La respuesta la encontré 3 horas y media después, cuando volví a pasar por el mismo lugar y dije, correr 42 kilómetros. Después tengo montones de maratones, montones, y las disfruto. Y en ese primer momento, claro, ahí está otra vez la historia del aprendiz. Necesitaba aprender en esos 42 kilómetros que el recorrido, que yo no tenía que tenerle miedo a la maratón, sí respeto. Es más, faltaban los 192 últimos metros, porque la maratón son 42 kilómetros, 192 metros. Faltaban los últimos 192 metros y yo llegué, mirá lo que son las cosas, pasé la línea de meta llorando, ¿no? Porque por supuesto surgió la emoción, llorando, y en esos 192 metros debo haber repetido 100 veces, te gané, te gané, te gané, te gané, te gané. Y cuando crucé, lo primero que me surgió fue ponerme a llorar como un nene, agacharme, tomarme las rodillas, poner las manos así y llorar. Y levantarme, o sea, incorporarme, sacar el teléfono del protector que uso para correr y llamar a mi papá. Que me pasó el año pasado, cuando corrí la maratón de Buenos Aires, que cuando pasé me puse a llorar, pero no porque le había ganado, sino porque sabía que era la primera vez que no iba a poder cumplir con ese rito que para mí era sagrado, de cruzar, sea una carrera de 10 kilómetros, de 15, una media maratón o una maratón en cualquier lugar del mundo, llamar a mi papá y que del otro lado mi papá me dijera, hijo, ¿cómo te fue? Y yo le decía, tengo la medalla para vos. Y bueno, mirá cómo son las cosas, ¿no? La emoción de aquella primera vez, hace muchísimos años atrás, fue la emoción de la del año pasado, porque en lugar de llamar a mi papá, llamé a mi mamá. Cumplí con un rito, pero digamos, medio distinto. Transformado. Sí, bueno, ahí está, transformado. Sí, por supuesto, por supuesto. No hay que tenerle miedo a la transformación. Chicas, chicos, amigos, amigas, no hay que tenerle miedo a los cambios. Por ahí va el tema de Me van a matar. El tema del siguiente tema, sí, de las decisiones y la zona de confort. No le tengamos miedo a la transformación. No. Bueno, muchas gracias. Gracias, Walter. La verdad es que muchísimas gracias. Y como se darán cuenta, vamos a tener un capítulo del podcast a partir de los libros que nos ha recomendado Walter.
vamos a tener otro episodio donde vamos a hablar algo con Walter y de ahí vamos a querer saber más sobre ese proyecto Liderar que vamos a querer saber rápidamente. El libro de Ferguson se llama Liderazgo, digo, si para, alguno que que está escuchando, para que nos acompañen los oyentes también leyendo. Se llama Liderazgo. Perfecto. Claro, claro que sí. Y el de Ancelotti se llama Ancelotti, mi historia. Que bueno, entonces, por favor, a la gente que nos está escuchando, ya sabes, mándanos tus comentarios, escríbenos al Instagram también con qué tema quieres, o sabes si te ocurre otro libro, también. Si tienes algún comentario de los libros que ha dicho Walter, también. Acá estamos todos somos aprendices. Y si no, que me escriban a mí que yo le mando, también, por supuesto. Le mando. No, yo no recomiendo, porque viste, cada uno tiene un gusto. Es como la corbata. Es que nunca me gustó que me regalaran una corbata o regalar una corbata. Porque la corbata es muy ¡qué buena es! Es muy particular. Es muy particular. ¿Entendés? Es muy particular. A vos te puede gustar la camisa blanca, celeste, rosa, color patito, color cremita, los zapatos con cordones, sin cordones. Pero la corbata es muy especial. Muy especial. Muy especial. Entonces, a mí no me gusta que me regalen corbatas. Pero no porque si me la regalás, ¿viste? Lo más probable es que si me regalás una corbata, vaya al lugar donde la compraste y la cambie. Atento, gente. O tenés que regalar una corbata que sea muy sobria, claro, negra, azul, ¿viste? Clásica. Exacto, clásica. Por eso, mira, el tema de los libros, con los libros pasa lo mismo. Con los libros pasa lo mismo. No todos los libros son del gusto de toda la gente. Sí, bueno, pero también cada libro lo lee la persona, como tú lo has dicho y pusiste la palabra en todo este rato, del observador. También lo vamos a leer de diferente observador. Y te voy a decir una cosa. Diferentes momentos que lo leas también va a ser diferente. Vas a leer un libro y lo voy a leer yo y lo va a leer Jun. Y los tres vamos a tener una observación distinta. Es lo mismo que si vamos a ver una película. Una película. Mirá, ayer fui a ver Muerte en el Nilo. Ayer antes de ayer, ya estoy perdido con los días. No, el sábado. Ya hoy no sé ni qué día es. Martes. Bueno, martes. El sábado fui a ver Muerte en el Nilo. Yo fui con una gran expectativa. Me parece un bodrio la película, pero no importa. Hoy se lo decía a mis hijas. Y le digo, vayan a verla porque en definitiva todos somos observadores diferentes. Y fui solo al cine, ¿no? Pero digo, si hubiese ido con alguien, ese alguien hubiese tenido una observación distinta a la mía de la película. Seamos aprendices, aprendamos a escuchar, mejoremos nuestro observador, mejoremos nuestra escucha y por supuesto, hay algo que yo siempre digo, por lo menos de mí. Nunca rompamos la barrera de la honestidad. Nunca. Y digamos lo que sentimos. Porque muchas veces, bueno, otra cosa que voy a contar de mí, que van surgiendo, ¿viste? A partir de una amiga, que también es coach y es máster en PNL, descubrí la biodecodificación. Bueno, ese es otro tema. Un portal enorme. Bueno, y cada cosa que me pasa, voy al diccionario de la biodecodificación. A ver, ¿por qué? Porque tengo tos, ¿por qué me rompí el hombro? Como me lo rompí en una carrera de bicicleta, andando en bicicleta. Bueno, y así un montón de cosas. Ahora vamos a recibir preguntas sobre la biodecodificación, Jung. Ya tenemos más preguntas, pero igual. Nosotros también con Jung estamos, si quieres, nos estamos metidos en el tema desde la danza primal, el tema del mindfulness, la meditación, practicamos el método Albemoting ahora. Albemoting, el método de Wim Hof. También estamos en muchas cosas así. El Albemoting es extraordinario. En Chile. Chile. Ahora, a partir de la pandemia, se puede hacer en la Argentina presencial o se puede hacer online. Y te voy a decir una cosa. La persona que me lo enseñó a mí en mi formación es alguien que se recibió en Chile y lo da con una claridad y con una metodología extraordinaria que vos decís, ¿por qué no hay más clases de esto?
¿Entendés? Entonces, Debería estar en el colegio. En el colegio debería- el Alba Emoting es. Bueno, se lo dije a mi amiga Carolina, a esta que yo te cuento que es actriz y que tiene su escuela de teatro. Le dije, vos tenés primero que meterte y estudiar las clases de Alba Emoting. Y después llevarlas a tus clases de teatro. Vas a ver cómo van a transformarse tus alumnos. Espectacular, Bueno, espectacular. muchísimas Un libro gracias a abierto, todos. Walter. Un libro abierto, Walter. Muchísimas Muchas gracias gracias a por todos. todo. Nos vemos en el siguiente episodio también. Por favor, sigan compartiendo y sigan haciéndonos sus preguntas y comentarios. Aquí estamos. Esto es primeramente tu podcast de coaching deportivo. Nos vemos. Adiós.